Yo no creo que si la Fuerza Armada le da apoyo a un cierre del Congreso, eso sea un acto válido y eso sea un acto legítimo. Muy buenas noches, soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, edición especial. Y el día de hoy vamos a conversar a lo largo de una hora sobre el tema que yo creo nos tiene a todos consternados. ¿Qué es lo que va a pasar con el Perú? Porque en realidad no lo sabemos, o sea, no hay ninguna luz al final del túnel que nos haga siquiera adivinar en qué podría terminar esta historia, esta confrontación ya parece perpetua entre el Congreso y el Ejecutivo, que tiene en términos reales al país paralizado en medio de una situación de conflicto que se empiezan a extender por todos lados. Tenemos a los dirigentes de los maestros en huelga de hambre, tenemos huelga de transportistas, tenemos huelgas de agricultores, tenemos protestas de los pescadores artesanales, tenemos protestas en diversos sectores mineros, tenemos protestas de las comunidades nativas. Es decir, tenemos una situación que se une además a todo un contexto de descontento y de molestia por la crisis de inseguridad, por un lado, y por el otro lado por la crisis económica, porque no se ve una respuesta consistente a la difícil situación económica que no solo nos ha dejado la pandemia, sino que esta situación se ha empeorado a raíz de la guerra en Ucrania. Y una expresión de lo que está ocurriendo y de los sentimientos que está produciendo en los peruanos, es la encuesta que publica el día de hoy el Instituto de Estudios Peruanos en el diario La República, donde a la pregunta de qué es lo que piensa la gente con respecto a quiénes se deben ir, el 87% de los encuestados por el Instituto de Estudios Peruanos dice que se tienen que ir todos y tiene que haber adelanto de elecciones. 87% quiere elecciones generales. Solo el 8% está de acuerdo en que se queden los congresistas. Y lo increíble es que esto va de la mano con esta expresión de hartazgo, con información que también es relevante. El presidente Castillo ha logrado mejorar desde su 71% de desaprobación según IEP en el mes de junio pasado, a llegar a un 61% de desaprobación, pero tiene 31% de aprobación, que es el punto más alto que ha tenido hasta el día de hoy, y que en realidad, conversando con analistas, lo que dicen es que no tiene que ver necesariamente con los méritos del presidente Castillo, sino como una especie de victimización. Es decir, como el Congreso le pega y no terminan de sacarlo, entonces se victimiza ante sectores de la sociedad que piensan que el presidente Castillo es una víctima de un Congreso que lo acosa. Y esto ocurre sobre todo en el oriente y en el sur del país. En el oriente es notable lo que está ocurriendo, porque según la encuesta de IEP, el 43% aprueba la gestión del presidente Castillo, mientras el 45% lo desaprueba, que es el otro extremo a lo que pasa en Lima, donde solo tiene 19% de aprobación contra un 75% de desaprobación. El problema es que la tercera parte del Perú está en Lima, ¿no? Y eso no es poca cosa, es el lugar, el espacio donde se toman las decisiones y donde se produce la mayor parte de la riqueza de este país, o no exactamente de la riqueza, pero donde ocurre la toma de decisiones sobre las actividades económicas más importantes del país. Pero el tema es que frente a eso, la desaprobación del Congreso es algo también impresionante. Tiene 86% de desaprobación. 86%, que ya está al borde de llegar a lo que tuvo la segunda quincena de agosto, que fue 87%. Está prácticamente en el mismo nivel de desaprobación, que es el peor que ha tenido, 87%, en el mes de noviembre. Y tiene solo 10% de aprobación. 10% de aprobación tiene el Congreso de la República. Y algo similar pasa con José Williams, que a mí me ha ocurrido que le pregunto a la gente quién es el presidente del Congreso y no lo sabe. Pero en fin, igual la imagen del Congreso
del presidente del Congreso, José William Zapata, es catastrófica. Tiene 68% de desaprobación y solo 18% de aprobación. Tiene 14% de aprobación, pero hay un 16% que no opina, un 18% que no opina porque ni siquiera sabe quién es. Pero en fin, esta es la situación en la que estamos, políticamente hablando, de gente que yo creo que es lo que más o menos, cifras más, cifras menos, es lo que dan todas las encuestadoras. Estamos en un país harto, cansado de la confrontación, lo que quiere es salida, la que sea, pero una salida de esta situación. Exitosa. Entonces la gran interrogante es esa, simple y clara. ¿Qué diablos hacemos para salir de este entrampamiento? Y hemos querido escuchar la opinión de dos especialistas en temas constitucionales y analistas políticos también, por supuesto, que son Omar Cairo, que está en nuestros estudios, y César Delgado Gembes, que se encuentra en este momento en los Estados Unidos y ha tenido la gentileza de conectarse con nosotros vía Zoom. No sé si tenemos ya a César conectado con nosotros. Estamos conectados. Bienvenido, Omar. Gracias, Nicolás. Buenas noches. Y bienvenido, César. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Omar. Comencemos por... La verdad es que no sé por dónde empezar. Comencemos por la cuestión de confianza, digamos, que es lo más actual, ¿no? Y quisiera conocer la opinión de ambos sobre esto. Es decir, se supone que el presidente ha interpretado la decisión del Congreso de no admitir a trámite su propuesta esta de modificación, ¿no es cierto?, de derogatoria y modificación de la ley sobre referéndum, y que por eso ha sacado, es decir, ha renunciado al presidente del Consejo de Ministros y todo su gabinete. El presidente dice que no, que sí, y se supone que el Congreso dice que no. ¿Qué cosa es lo que piensan ustedes? Comencemos por Omar. Bueno, lo que ha pasado es que se presentó una cuestión de confianza y fue rechazada de plano en virtud del artículo 86, inciso D del reglamento del Congreso. Es un rechazo específico que no está contemplado en la ley 31.355, que a lo que se refiere son a los efectos de la desaprobación de la cuestión de confianza por el Pleno. E inclusive podría aplicarse al rechazo de plano hecho por el Pleno, pero este fue hecho por la mesa directiva y la mesa directiva está facultada para rechazar de plano. Sin embargo, tienen que darse 4 supuestos para que rechace de plano, y son que se refiere a la cuestión de confianza, a la modificación de una cláusula de intangibilidad de la Constitución, a reformas constitucionales que interfieran o a iniciativas que interfieran competencias exclusivas del Congreso u otros órganos autónomos, o que condiciona el sentido de alguna decisión del Congreso bajo término o plazo. Y no está en ninguno de esos supuestos por una razón. Porque lo que pedía Aníbal Torres era que se apruebe, bajo cuestión de confianza, era que se apruebe la derogación de una ley que es la 31.399, que no contiene nada de eso. Lo único que contiene esa norma es la repetición de una regla que ya está en el artículo 39, inciso A, de la ley 26.300, es decir, la prohibición de someter a referéndum una reforma constitucional sin la aprobación previa del Congreso. Eso mismo dice la ley 31.399. Entonces el Congreso lo que debió hacer para resolver esto era aprobar esa derogación y subsistía en la 39A y se acababa el problema. Pero eso no pasó. El Congreso, a través de su mesa directiva, decidió emplear este rechazo. Y entonces, como esto no está contemplado en la ley 31.355, se generó la duda. ¿Qué consecuencias tiene el rechazo de plano? ¿Es rehusamiento? Todo lo que sea. Entonces, el primer signo de que el presidente pudiera, y lo digo en condicional, estar interpretando que es una desaprobación y por lo tanto genera la obligación de aceptar la renuncia de Aníbal Torres, fue el discurso, el mensaje a la nación que dio el mismo día. Sin embargo, ayer, en la mañana, el tema quedó resuelto, en mi opinión. Resuelto en el sentido de que no hubo rechazo de cuestión de confianza para el presidente. Exitosa. Es decir, claro, porque en la aceptación de la renuncia de Aníbal Torres no se habla. Exacto. En el único acto oficial del presidente respecto de la cuestión de confianza o de la renuncia,
de Resolución Suprema 284-2022 PCM, dice, vista la renuncia al cargo de presidente del Consejo de Ministros de Aníbal Torres, se resuelve aceptarla. Es decir, no dice, considerando que hemos hecho cuestión de confianza y nos las han denegado, por lo tanto procedemos... Porque tendría que haber dicho, en acatamiento de la obligación constitucional que genera el deber de aceptar la renuncia, lo estamos haciendo. Es decir, la aceptación de la renuncia por cuestión de confianza es un acto a contravoluntad. Claro, pero la interrogante sigue siendo válida, ¿no es cierto? Es decir, Aníbal Torres Vázquez presenta este proyecto para derogar, ¿no es cierto?, la ley sobre el referéndum. Y esta es rechazada de plano por la directiva del Congreso. Sí, a lo cual tiene atribución. Ya, la pregunta es si eso es negar o no la confianza, en tu criterio. En mi criterio es un rechazo antijurídico porque no están los 4 supuestos, pero no está claro cuál es la consecuencia. Eso es verdad. ¿Y tú qué dices, César? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Yo no coincido con Omar en el sentido de que sea un rechazo antijurídico. Me parece que el rechazo de plano que ha realizado la mesa directiva con acuerdo de los integrantes, excepto de una de ellas que manifiesta su voto en contra, es un rechazo que tiene justificación en la calificación que hace la mesa directiva de la cuestión de confianza como un exceso del Poder Ejecutivo, porque se menoscaba la competencia del Congreso en materia del uso del referéndum para las reformas constitucionales, que es lo que precisamente pedía el señor Aníbal Torres. Él decía que la ley 31.399 constituye un exceso porque se le resta atribuciones a la población en beneficio del Congreso. El Congreso afirma, esta competencia la tiene el Congreso y por lo tanto, si se nos está pidiendo que se derogue esa norma porque minimiza las competencias de la población, es una competencia que es exclusiva del Congreso y por lo tanto se ha excedido el presidente del Consejo de Ministros al solicitar la denegatoria, lo cual además, como ya lo sabemos, ha sido convalidado por el Tribunal Constitucional, que ha declarado constitucional la ley 31.399. Entonces, para mí se trata de un rechazo de plano justificado en el reglamento. Probablemente podrían haberse utilizado otros medios también, que los reconoce el artículo 36, inciso D del reglamento del Congreso, pero en vista que, al amparo de la decisión de la mesa directiva, una mayoría considerable de los miembros del Congreso ha respaldado a la mesa directiva precisamente con la autorización que le ha otorgado al presidente para que presente ante el Tribunal Constitucional, me parece que todo ha quedado suficientemente aclarado y que el rechazo constituye efectivamente una declaración de improcedencia que no equivale en interpretación del Congreso al rehusamiento, denegación ni rechazo de la cuestión de confianza. Pero tú no estás convencido de eso, ¿no, Omar? No, yo lo que creo es que esta cuestión de confianza no se refería a ninguna limitación de competencia del Congreso, porque lo que pretendía Aníbal Torres, más allá de la retórica de que quiero devolverle al pueblo el poder constituyente libre, claro. Más allá de eso, lo que pedía era deroguen la ley 31.399, que repite la 39 inciso A. O sea, si se aprobaba, iba a ser una derogación superflua. No cambiaba nada. Claro que no, pero sin embargo la pregunta es la siguiente. ¿Puede el Ejecutivo hacer cuestión de confianza por la derogatoria de una ley donde se refiere a una atribución del Congreso? Es decir, el Tribunal Constitucional ha dicho, como nos ha recordado César, esta ley que se dio es constitucional. Ya, puede ser constitucional, pero igual siendo constitucional, le pregunto a los dos, ¿puede el Ejecutivo pedir que la deroguen y eso ser legítimo? Sí, claro, porque la derogación puede plantearse sobre cualquier ley y es más, se presume que todas las leyes cuya derogación se pide son válidas, porque si no fueran válidas no se pediría su derogación, se pediría su nulidad. Entonces, cuando uno pide la derogación de una ley, está aceptando que es válida, está diciéndole al Congreso, cámbiela. El hecho que el tribunal diga que una norma es válida no quiere decir que sea perpetua y que sea inmutable. Entonces, por ahí... que eventualmente pueda ser derogada a solicitud del Ejecutivo. La pregunta es si el Ejecutivo
¿tiene derecho o no a plantear cuestión de confianza por esa derogatoria? Yo creo que sí, pero creo que ahorita, en este momento, entrar en el debate bueno, no, pero lo has dicho, no, yo creo que sí. O sea, no, yo creo que sí, pero creo que provisionalmente voy a aceptar lo que dice mi profesor. Entonces vamos a ver qué ocurre como consecuencia de eso. Se genera la duda. El presidente de la República sale a dar un mensaje a la nación y dice: yo entiendo que ha sido desaprobada la cuestión de confianza, e insinúa entonces, por lo tanto, le hace toda la renuncia, y Betsy Chávez y la nueva el nuevo primer ministro planteará la cuestión de confianza, y si no se lo dan, será el segundo gabinete y la disolución. Eso puede ser un indicio de que eso quería. Pero al día siguiente aparece el primer acto. Ese discurso, perdóname, se contradice con esto. No solo se contradice. Ese discurso es como un balconazo de Alan García. Un balconazo de Alan García en el cual decía: voy a estatizar la banca, no genera nada. Contra eso no procede amparo, nada. Contra lo que sí procedió amparo es contra el decreto supremo de intervención a los bancos. Recién ahí procedió un acuestionamiento judicial. Entonces, contra el único acto que podía ir el Congreso era con ese decreto supremo, si es que hubiera dicho, teniendo en cuenta la desaprobación de la cuestión de confianza, aceptamos la renuncia de Aníbal Torres y por lo tanto procederemos a nombrar a otro gabinete. Pero no ha pasado nada. Esto es el único acto oficial en el cual no dice nada, no genera ninguna duda. Sin embargo, en la tarde el Congreso dice, y vas a ver por qué es que se ha generado este problema: presentamos una demanda competencial contra el ejercicio de la cuestión de confianza, o sea, contra un acto que ya pasó y ya terminó. Y en las fundamentaciones, además, es lo que te acabo de decir. Hay un congresista que dice: la demanda competencial servirá para dilucidar si el trabalenguas que dio el presidente en el mensaje de la Nación viola la Constitución. O sea, contra un discurso, cuando el Congreso ya debió tener por resuelto esto. Y claro, yo creo que si el Congreso no hubiera cometido esta torpeza, el presidente, si hubiera pretendido disolver el Congreso, ahí diría, ante el rechazo de la confianza a Betsy Chávez, estaría en infracción de la Constitución, porque estaría contradiciendo su propia resolución suprema. César, yo acá quiero que nos detengamos para conocer tu opinión. O sea, ¿tú crees que el presidente o el Ejecutivo tiene derecho a plantear cuestión de confianza por una ley como esta del referéndum, la 31399? ¿O no es un derecho? En calificación del Congreso se ha tratado de un exceso. Exitosa. Se ha tratado de un exceso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el Poder Ejecutivo puede muy bien presentar cuestiones de confianza sobre derogatoria de normas, en el caso específico de esa norma, era una norma que se refería a la competencia que la Constitución le reconoce al Congreso respecto del proceso de reformas constitucionales y al espacio que le corresponde a la participación popular mediante el referéndum. Entonces, no me parece que se trate de una cuestión de confianza regular. Me parece que ha habido un exceso y por eso es que se ha utilizado la opción del rechazo de plano. Si la duda hubiera sido menor que esa, o sea, ha sido tan ostensible para el Congreso que se trataba de un exceso del Poder Ejecutivo, que ha utilizado la vía del rechazo del plano, que es la vía flagrante, es la vía, digamos, ominosa. Pero si hubiera habido mayor espacio para duda, lo que habría correspondido habría sido que la propia mesa invocara la participación de la Comisión de Constitución mediante una opinión consultiva para que se pronuncie respecto de la duda. Este es un caso en el que el Congreso no ha tenido duda. Se ha tratado de una competencia exclusiva del Congreso, la que tiene para la reforma de la Constitución y para el espacio que le corresponde al referéndum dentro de los procesos de reforma constitucional. Esa es la situación tal como yo la aprecio. Sí, creo que no, cordialmente discrepo con el profesor Delgado, porque si se derogaba la ley 31399, no se le quitaba la competencia del Congreso. Esta se mantenía porque el artículo 206 de la Constitución lo dice. Se mantenía porque el artículo 36, inciso A, de la ley 26.300 lo dice. Y no iban a ser derogadas ninguna de estas normas. Es decir, por eso digo, la derogación de la 31399 era un acto superfluo. Tan superfluo como la aprobación de esta ley. El Jurado Nacional de Elecciones, antes de que se apruebe la ley 31399, dijo: ya está prohibido el referéndum directo sobre la reforma constitucional. Entonces siempre tiene O sea, en el Perú, sin la 31399,
no puede haber referéndum que no pase por Congreso. Exactamente. Esta ley, por lo tanto, es un adorno normativo. El presidente del Consejo de Ministros, haciendo, claro, con una retórica invocando la soberanía popular, pidió, en términos reales, supriman ese adorno normativo. Eso Ahora, es todo. Pero ¿cuál es la consecuencia que todo esto va a tener? Porque estamos en este momento en una especie de limbo, que se interpreta que para Castillo, para el presidente Castillo, ya se ha usado una bala, ¿no es cierto? O sea, ya supuestamente se habría denegado la confianza, pero no lo dice, no está escrito en ningún lado. No cabe esa interpretación. Ya, pero sí está en la solicitud que hace Aníbal Torres Vázquez. Cuando Aníbal Torres Vázquez va y dice, yo pido que deroguen la ley 31399, hago cuestión de confianza. Ahí sí, ahí sí lo dice. Está bien, pero y en la respuesta de la mesa directiva está, es improcedente. Y el Ejecutivo, ¿cómo recibe esa improcedencia? Podía haber dicho, yo interpreto que como no se cumple ninguno de los 4 supuestos, es una desaprobación. No lo ha dicho a través de ningún acto oficial. Este es el único acto oficial. Entonces, ¿contra qué? O sea, tú dices, en ese documento no dice, considerando que han denegado la cuestión de confianza solicitada en relación a la ley 31399, por lo tanto, le acepto la renuncia al jefe del gabinete y renuevo. Exactamente. Por lo tanto, este es un acto voluntario. Entonces, en este momento el presidente no está... Entonces, ¿y la demanda competencial, entonces, por qué es? Si tú dices que no ha habido ningún acto... La demanda competencial es un desacierto jurídico total. Es más, cuando uno de los congresistas dice, es para que el tribunal determine si el trabalenguas del presidente en el mensaje de la nación... ¿Tú piensas, qué piensas tú, César? Porque lo que le ha pasado en el Congreso, por ejemplo, con la discusión esta de la traición a la patria, ha sido penoso, ¿no? Penoso realmente, ¿no? Y el doctor Gutiérrez Tixe, que no es precisamente una persona amigable con el gobierno de Pedro Castillo y no tiene ningún interés en defenderlo, ha sido sumamente severo con el pobre procurador del Congreso de la República. El problema es que esto podría terminar igual, César, o no, esta demanda competencial. Mira, podría terminar en lo mismo. A mí me parece que el problema ante el que nos enfrentamos excede a los términos y al marco de la buena fe. Si efectivamente fuera suficiente creer en lo que aparece en el decreto supremo con la designación de la nueva primera ministra y la aceptación de la renuncia del señor Aníbal Torres, no habría ningún inconveniente. Pero nos encontramos en una escalada de naturaleza política en la que cualquier trabalenguas, como lo señala el congresista en su informe, en su comunicación, en su manifestación, cualquier trabalenguas de esa naturaleza puede llevar a cualquier tipo de errores. La protección del rol que tiene el Congreso en un régimen democrático y un Estado de Derecho no se puede realizar en base a que el Congreso cree de buena fe que efectivamente, de acuerdo a lo que ha manifestado Omar, basta con que los documentos así lo acrediten. El problema es que una vez que nos encontramos en el terreno de los hechos, si al presidente de la República se le ocurre intentar una figurar a la desacertada medida que adoptó el señor Martín Vizcarra y califica como una cuestión de confianza de rechazada lo que no es, ¿el riesgo cuál es? El riesgo es que eventualmente pida y convoque a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que impidan el funcionamiento del Congreso, claro, y que lo disuelva. Entonces, en previsión a que eso ocurra y a que el Congreso quede, entre comillas, desdentado, es que el Congreso tiene que proteger su posición constitucional con la mayor cantidad de herramientas de que disponga. Y en este caso, esa herramienta importante es recurrir al Tribunal Constitucional para que dirima respecto de esta duda. Claro, pero lo que dice Omar... que se basa en que... Pero lo que dice Omar es, ¿contra qué? ¿Contra el discurso de Aníbal Torres o contra la resolución suprema que le agradece por los servicios prestados? Porque en la resolución suprema no habla de cuestión de confianza. No dice que esta aceptación de la renuncia es como resultado de la negativa a darle la cuestión de confianza. Entonces yo creo que el interrogante se va a resolver en el momento que vaya Betsy Chávez, porque yo creo que lo de Betsy Chávez, y quisiera que conversemos de esto tras la pausa en un ratito, es una señal de confrontación. O sea, entiendo que el presidente tenía otras opciones más dialogantes, más
¿no es cierto?, con un espíritu más conciliador. Esto es continuar en la guerra, es decir, han cambiado a Aníbal Torres por la versión femenina, digamos, de Aníbal Torres en términos de discurso. O sea, es un gabinete, por lo menos aparentemente va a ser un gabinete de confrontación. Entonces, si a ese gabinete le niegan la confianza, ahí recién vamos a saber cuál es la posición del gobierno. El gobierno va a decir, esta es la segunda cuestión de confianza de negar, cierro el Congreso. Y el Congreso va a decir, no señor, esta es la primera porque la anterior no vale. Lo que dice César es, en esa disputa el Congreso está tratando de meter al Tribunal Constitucional para que diga de alguna manera que lo que ha pasado con Aníbal Torres no es una negación de confianza. Si entiendo. Es correcto. Bueno, lo que ocurre es que el proceso competencial no sirve para eso. Lo que ocurre también es que en este caso no hay buena fe. El único acto oficial es este. Este acto, la Resolución Suprema obliga a Pedro Castillo. No es que de buena fe le creemos porque, bueno, nos inspira confianza. No, esto lo obliga. Entonces, si pasa lo que teme el profesor, es decir, Betsy Chávez presenta su mensaje, le desaprueban la cuestión de confianza sobre el mensaje y el presidente disuelve, bueno, ese es un acto completamente antijurídico porque el único referente que tiene es una resolución suprema en la cual no afirmó que se había desaprobado la cuestión de confianza a un primer gabinete. Entonces, no es que el Congreso o el país, en realidad, porque el Congreso es lo de menos, el país es lo importante, el sistema es lo importante, esté indefenso. Si él llama en ese caso a las Fuerzas Armadas para hacer valer ese golpe de Estado, sería un golpe de Estado, el artículo 46 dice, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Entonces nadie debería obediencia. Claro, pero vamos a entrar. Tenemos que ir a la pausa. Bueno. Yo les ruego, por favor, tenemos que ir brevemente a la pausa y regresamos inmediatamente con los dos. Volvemos. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Esta es la edición especial de Hablemos Claro. Tenemos por delante 26 minutos exactamente para esta conversación con Omar Cairo, que está en nuestros estudios, y con César Delgado, que está fuera de viaje y ha tenido la gentileza de atendernos por Zoom. Y el asunto es particularmente delicado porque estamos enfrentados a una situación donde lo que podría ocurrir es esto. El presidente lleva a Betsy Chávez o va Betsy Chávez a un discurso incendiario y el Congreso le niega la confianza. Entonces el Congreso, el presidente dice, como me han negado la confianza por segunda vez, porque la primera fue la de Aníbal Torres Vázquez, entonces yo quedo habilitado para cerrar el Congreso. Y llama a las Fuerzas Armadas para que desalojen el Congreso y notifica al Jurado Nacional de Elecciones para que se convoque formalmente. Y en el otro lado el Congreso va a decir, el presidente, al pretender que la primera, el planteamiento de Aníbal Torres Vázquez fue una negativa de confianza, y pretendiendo cerrar el Congreso con una sola negativa de confianza, está cerrando arbitrariamente el Congreso y por lo tanto infringiendo el artículo 117 de la Constitución, que lo descalifica como presidente y se convierte en un usurpador, como dices tú. Entonces, ¿pero quién va a decidir? ¿Quién va a decidir si esa confrontación se produjera? Las Fuerzas Armadas. ¿Quién va a decidir en el Perú? ¿Quién va a tener la potestad de decir? Porque no va a depender ya del Tribunal Constitucional. ¿Ah? Yo creo que en una situación de ese tamaño, porque si proyectamos, ojalá que esto no ocurra, ¿no? Pero si proyectamos esto, vamos a la confrontación total donde las Fuerzas Armadas van a tener que decidir. ¿O no? Pero creo que sería completamente antijurídico que se decidan por el presidente porque no se ha producido, según él mismo, la elección de la cuestión de confianza. Pero quería vislumbrar qué puede pasar. ¿Qué puede hacer el Tribunal Constitucional ante esta demanda? Puede hacer dos cosas. Una, lo que técnicamente corresponde. No hay un acto oficial porque la demanda competencial se interpone contra una disposición, resolución o acto. No hay ninguno que diga, en que el presidente diga, me han rechazado la cuestión de confianza. Entonces el tribunal puede hacer lo mismo que pasó la vez pasada. Yo no soy un órgano de consulta, improcedente la demanda. Con la medida cautelar lo mismo. ¿Qué cosa va a suspender? ¿Va a suspender el discurso de hace 2 días? No, ¿qué acto va a suspender? Porque se suspende un acto. El único acto que tú dices es el donde se acepta la renuncia y ahí no hace referencia a la cuestión de confianza. Imagínense que suspenda esto. ¿Tú qué dices, César? O sea, yo no quiero ser apocalíptico, pero sinceramente, si proyectas el estado de cosas actual, ¿no? Y con un presidente agobiado por las denuncias de corrupción, cuando han metido en la cárcel a un empresario que según todos los indicios, por lo menos para mí, yo le pregunté al presidente Castillo por Samir Abudayev en la entrevista que le hice. Y le, ¿usted conoce o tú conoces, porque le hablé tú en esos días, ahora ya no,
¿tú conoces a a Samir Abu Dabieh? Me dijo, no. ¿Estás seguro que no conoces a Samir Abu Dabieh? No, no lo conozco, no lo he visto en mi vida. Yo he hablado con Samir Abu Dabieh y Samir Abu Dabieh me ha dicho que ha estado 2 veces en Palacio de Gobierno reunido contigo. Y me dijo, no, yo no me acuerdo, no. De repente, como viene un montón de gente, ahora se sabe que luego pidió que borren todas las evidencias que había sobre la presencia de Samir Abu Dabieh en Palacio de Gobierno. Bueno, no hay que ser muy imaginativo para interpretar por qué, ¿no es cierto? Porque, o sea, es una cadena que comienza en Palacio de Gobierno y que termina con el otorgamiento del contrato, ¿no? Entonces, la situación es muy complicada para el presidente desde el punto de vista del asedio legal. Y agarra las encuestas y mira y dice, uy, yo tengo 31%, el Congreso tiene 10%, lo cierro. Entonces, ¿quién va a decidir? Insisto en la pregunta, mi querido César. O sea, van a ser las Fuerzas Armadas las que van a decidir. Castillo diciendo, cierro el Congreso porque nos negaron 2 veces la confianza. Y el Congreso diciendo, al hacerlo, estás violando la Constitución, por lo tanto dejaste de ser un presidente legítimo. ¿Quién decide, César? ¿Quién decide en esa situación? Las Fuerzas Armadas del Perú. Nicolás, me temo que en las próximas entrevistas tú tendrás que interpelarle con esa misma pregunta a quienes son expertos en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque son ellas las que tendrán que calificar si la acción del presidente de la República al afirmar en una declaración pública que se trata de un rehusamiento de confianza alineado con lo que insinuó el señor Aníbal Torres, es suficiente como para que tomen distancia las Fuerzas Armadas respecto del acto en el que el presidente de la República, en ejercicio de la Jefatura Suprema sobre ellas y sobre la Policía Nacional, les ordene el impedimento a que los congresistas concurran al Congreso luego de autorizar su disolución. Lamentablemente, lo que señala Omar puede ser muy cierto desde el punto de vista legal y jurídico, pero nos encontramos con personajes que están operando en el sistema constitucional que adolecen de una falla que no es compatible con los parámetros de racionalidad dentro de los cuales se realizan los análisis jurídicos. Estamos ante personajes que dicen una cosa, hacen otra, mienten, y frente a ellos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tratar de proteger la esfera de tus propias competencias con la mayor cantidad de herramientas que tú puedas, hasta que llega un momento en el que la fuerza llega a transgredir los parámetros constitucionales. Mientras tanto, el Congreso está recurriendo al Tribunal Constitucional al amparo ¿de qué? ¿De qué acto frente al cual se presenta la demanda competencial? Las declaraciones son actos. De la misma manera que ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional, a mi juicio, de manera incorrecta, que la famosa declaración del señor Pedro Castillo, cuando afirmó que quería someter a referéndum el espacio marítimo para Bolivia, se trataría, según la sentencia del tribunal, de un exceso porque es una opinión y que las opiniones no tienen suficiente valor como actos. Yo creo que las declaraciones públicas, en particular las declaraciones del presidente de la República, una declaración en sí misma tiene la naturaleza de una manifestación que tiene reconocimiento jurídico. Entonces, me parece que muy bien podría tomarse como un hecho sobre el cual debe pronunciarse el Tribunal Constitucional esas insinuaciones que deja veladas el presidente de la República cuando afirma que la declaración de improcedencia a través del rechazo del plano puede ser un rehusamiento de confianza, más allá de lo que señala la resolución suprema. La resolución suprema tiene sentido y tiene valor, pero ¿qué ocurre si luego el presidente de la República, en otro de sus trabalenguas, dice que la segunda cuestión de confianza ha sido rechazada porque se rechazó, por decirte cualquier tontería, que no se aceptó la cuestión de confianza de la señora Betsy Chávez sobre la aprobación del presupuesto de la República o sobre la ley de equilibrio presupuestal, lo que sea. Entonces, yo creo que es importante que... Se colgó la señora. Que el Congreso no quede desdentado como quedaría si permitiera que cualquier cosa ocurriera.
¿Tú qué dices, Omar? Una cuestión, creo que, y es útil lo que ha dicho el profesor. El discurso de Castillo tiene el mismo valor que la entrevista que le dio a Del Rincón. Ninguno. Artículo 120 de la Constitución. Son nulos los actos presidenciales que no tienen refrendación ministerial. Es una declaración informal. El único acto con refrendación ministerial es este. Resolución Suprema 284-2022 PCM. Perdón, yo ahí sí discrepo frontalmente. La Fuerza Armada no tiene nada que decir ni interpretar que esto podría ser una denegación de la cuestión de confianza. Bueno, pero el Tribunal Constitucional sí lo podría hacer. O sea, ¿hay alguna manera en que en esta situación tan complicada el Tribunal Constitucional diga la solicitud que presentó Aníbal Torres Vázquez de cuestión de confianza era improcedente? No, es que eso ya lo dijo la mesa directiva y nadie ha cuestionado ese acto. Entonces, mira, el rechazo es que el Congreso no puede objetar sus propios actos. Su mesa directiva ha dicho es improcedente y lo que tendría que hacer el gobierno es cuestionar esa improcedencia. Pero el gobierno se queda callado. Y en lugar de eso, el Congreso pero el gobierno actúa, no se queda callado, renuncia a Aníbal Torres Vázquez. Pero actúa con un acto en el cual no dice. que no lo dice. No lo dice. Pero eso es. Y lanza. Pero eso es pues así. No, pero lanza un discurso lanza un discurso que tiene el mismo valor que la entrevista ante Fernando del Rincón. Nulo. 120 de la Constitución. Son nulos los actos del presidente que carecen de refrendación ministerial. No se va a poder apoyar en ningún acto para hacerlo. Y si lo hace, va a ser una flagrante violación de la Constitución y un golpe de Estado. Entonces, cuando tú dices, Nicolás, bueno, entonces la Fuerza Armada será la que decida, yo no creo que si la Fuerza Armada le da apoyo a un cierre del Congreso, eso sea un acto válido y eso sea un acto legítimo, porque el 5 de abril uno podría decir, bueno, Fujimori cerró el Congreso, había que preguntarle a las Fuerzas Armadas si es válido o no válido. La Fuerza Armada respondió que sí, pero fue un golpe manifiesto, aunque la Fuerza Armada lo haya respaldado. Entonces aquí lo que hay que, el Congreso lo que tiene que proclamar es la claridad de que por acto propio el gobierno no ha dicho ni ha establecido que esto sea un rechazo de la cuestión de confianza. Entonces, pero si el propio gobierno genera la duda y le dice al Tribunal Constitucional, miren, ¿sabe qué? Podría ser que la frase dicha en un discurso, entonces el Congreso mismo se está debilitando. Ahora, César, la pregunta es cómo se sale de esta endiablada situación donde no parece detenerse la confrontación, ¿no? Es decir, seguimos en el modo confrontación, como está de moda. Perdón, Nicolás, ¿qué cosa va a suspender cautelarmente el Tribunal Constitucional? ¿Qué va a suspender? Esto, si lo suspende, resulta que la renuncia voluntaria queda suspendida. Y entonces queda abierta la posibilidad de que haya habido renuncia forzada por cuestión de confianza. Ya, pero por eso yo pregunto, y te transmito a ti la pregunta también, César, ¿es posible de alguna manera que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si la solicitud de Aníbal Torres Vázquez era procedente como cuestión de confianza? ¿Es posible que eso ocurra en las circunstancias actuales? Lo que entiendo es que se está pidiendo en la demanda competencial que quede aclarado que la posición del Congreso al realizar el rechazo de plano no ha sido un rehusamiento, sino que ha sido a la aplicación directa de lo que señala la ley 31355 y por lo tanto el único que puede interpretar el sentido de las decisiones del Congreso, independientemente de lo que haya afirmado en su trabalenguas el señor Pedro Castillo, es el propio Congreso. Pero más allá de eso, Nicolás, tú mencionabas cómo salir de este entrampamiento. Y sobre el asunto creo que cabe mencionar que me parece que estaban ya corriendo las firmas para la presentación de una moción de orden del día en la que se propone la suspensión temporal del presidente de la República al amparo de la denuncia que presentó la fiscal Patricia Benavides acusando al presidente de la República por organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias. Me parece que esa puede ser una salida como para ir simplificando pasos y eventualmente eso significaría que si se llegara a suspender al presidente de la República, se le suspende también la indemnidad que le corresponde de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, asumiría la señora Dina Boluarte, se le aplicaría el artículo 117, se interrumpirían los procesos de denuncia constitucional que ella tiene
como ministra de Estado, y sería ella la que estaría a cargo del gobierno, esperemos que con mejor destino y con menor nivel de confrontación con el Congreso. Ahora, ¿es posible eso? ¿Es posible que el Congreso, porque lo que se está buscando, sinceramente, son los atajos? O sea, ¿cómo se logra sacar a Castillo cuando no tienes 87 votos para la vacancia y no tienes los 65, 66, creo que son de los 98 que votarían ante una eventual acusación por infracción constitucional? Sí, bueno, lo que pasa es que el Congreso no sé por qué insiste en complicarse tanto, porque podría aprovechar esta situación en la cual 98 congresistas tienen la voluntad de actuar ante la precaución de un posible acto inconstitucional y realizar el juicio político que está permitido. Porque mira, Nicolás, que ir por la suspensión del 114, donde dice incapacidad temporal, que es una inhabilitación material, pues no puedo decir es incapaz temporal porque está denunciado en 5 carpetas fiscales. Eso es forzar el idioma, pues. Y además es inútil, porque si usted lo suspende, el 117 dice que el presidente solo puede ser acusado durante su periodo. Sigue siendo su periodo. No va a poder ser acusado, aunque esté suspendido, porque el periodo comienza el 2021 y termina el 2026. Así que no sirve la suspensión. Pero son actos desesperados, porque el Congreso está actuando simplemente con la pretensión de eliminar cualquier resquicio de posibilidad de que tenga que abandonar el cargo. Creo que el Congreso tendría que despreocuparse de eso. Y cuando se despreocupe, va a adquirir la calma necesaria para darse cuenta que la única herramienta válida en el Perú hoy día para destituir un presidente es el juicio político por infracción constitucional. Y presuntas infracciones constitucionales del presidente hay muchas. Claro, por ejemplo, de eso hablamos en una oportunidad anterior en que estuvimos los tres conectados, ¿no es cierto, César? ¿Lo recuerdas? Cuando así es. Omar decía, el hecho de que el presidente, porque eso es una investigación que entiendo además está bastante avanzada, que el presidente habría participado, colaborado de diversas formas para proteger a prófugos de la justicia, no solamente estaría cometiendo un delito, decía Omar, sino una infracción constitucional. Es decir, aquel artículo que dice, el inciso que dice, que el presidente está obligado a cumplir y hacer cumplir las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales. Y si hay una orden judicial de que estos señores tienen que estar capturados, si el presidente hace algo para impedir que sean capturados, lo que está haciendo es no solo violar la ley, sino infringir la Constitución. Y eso es causal. Tú dices que no se puede, César. Me acuerdo que tú decías, no se puede. Así es. Así es, porque el artículo 117 de la Constitución, a diferencia de lo que percibe Omar con las citas doctrinales que tiene, y, en fin, el artículo 117 no hace referencia a que se trate solamente de delitos, está haciendo una referencia a actos, el acto de traición a la patria, el acto de disolver inconstitucionalmente el Congreso, es decir, la indemnidad del presidente de la República no lo limita solamente respecto de los delitos, sino también respecto de actos, así estos no tengan tipicidad penal. Entonces, si el presidente está protegido por el artículo 117 respecto de actos y no solamente de delitos, no es posible iniciarle un juicio político al presidente de la República a no ser que sean por las causales específicamente indicadas en el artículo 117. Entonces, la única alternativa, las únicas dos alternativas que existen para prescindir de un presidente que incurre en manifiestos actos de inmoralidad o de atentado contra la ética pública serían o la vacancia por incapacidad moral permanente o la suspensión por incapacidad temporal. No hay más, pero es el camino más directo. No es que el Congreso esté dando esté tanteando como si fuera ciego con su bastoncito. Pero digamos que el Congreso opta por esto de la suspensión por incapacidad temporal. ¿Cuántos votos se necesitan para eso? Porque al final esto es un tema de votos. Si el presidente no es vacado es porque no tienen 87 votos. Entiendo que haciendo números incluso el otro día, con este tema de las acusaciones, del juicio político y la acusación por infracción constitucional, no votan los miembros de la Comisión Permanente, que son 32, quedan 98 y necesitan los 2/3 de 98, que sale 65. No hay esos votos.
O sea, los que votarían, no hay una mayoría que te garantice. Entonces estás atrapado. Nicolás, entonces yo por eso pregunto, para esto que está planteando César, ¿cuántos votos se necesitan? No se necesita una mayoría que no es la exigida, pero lo que pasa es que... ¿Que una mayoría simple? Claro, no una mayoría calificada, como los 2/3. Pero el problema es que estarías inventando la realidad, pues que esté procesado en 5 carpetas fiscales no lo hace incapaz temporal. Es decir, incapacidad temporal es una inhabilidad material para ejercer el cargo. Que sea desagradable que sea presidente, que sea repugnante que sea presidente, si quieres verlo así, no lo hace incapaz temporal de ninguna manera. Y el artículo inciso 2, que respetuosamente desmiente lo que dice el profesor, porque dice estar sometido a proceso judicial conforme al artículo 117. O sea, el 117 se refiere solo a procesos judiciales. Entonces, y lo que es materia de proceso judicial para el presidente son delitos. Entonces, no se puede decir que... Pero además, que podría ocurrir, César, te lo pregunto, de que en el momento en que se active la denuncia, ¿no? O el planteamiento de la suspensión por incapacidad temporal, el Ejecutivo plantee una medida de protección constitucional ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal termine dándole la razón al Ejecutivo. Eso puede ocurrir. Contra la admisión a trámite de la solicitud de suspensión va a presentar una competencial y va a pedir la suspensión. Y no le va a costar demasiado en términos argumentales al tribunal darle la razón, porque esto es forzar la figura. No. Sí, César. ¿Puedo hablar, Nicolás? Sí, claro, por supuesto. Todo lo que quieras, César. Es que las posiciones de Omar pueden ser muy respetables. Yo no me considero lo suficientemente autorizado como para negar su capacidad de raciocinio jurídico, pero no es correcto lo que él afirma sobre el inciso 2 del artículo 114, porque la suspensión a la que se refiere vía el antejuicio en el inciso 2 del artículo 114 es precisamente la suspensión que procede cuando el Congreso ha declarado haber lugar a la formación de causa y acto seguido al presidente de la República con el objeto de que pueda ser acusado debidamente en sede jurisdiccional. Esa causal de suspensión es totalmente diferente a las otras causales, como por ejemplo la causal que se invoca en el juicio político, que es una de las sanciones que se pueden realizar, y la otra es otro tipo de suspensión, la suspensión por incapacidad temporal. Entonces, si nos encontramos ante el supuesto de que cabe utilizar la suspensión por incapacidad temporal para responder la pregunta que no quedó suficientemente absuelta, las mayorías que se requieren para un caso de suspensión de incapacidad temporal del presidente de la República, como sería este caso, tienes dos opciones. Primera, la del artículo 52 del reglamento del Congreso, que contiene la norma general. La norma general te dice que los acuerdos del Congreso se toman por mayoría simple. Esto quiere decir la mayoría que gane por un voto sobre las otras dos opciones. Las otras dos opciones son o voto a favor, voto en contra o por la abstención. Esa es la primera alternativa. La segunda alternativa es la que ya se intentó realizar en la suspensión de Martín Vizcarra luego de la disolución inconstitucional del Congreso. En ese caso se utilizó la vía de la suspensión del presidente de la República y se creyó necesario calificar la mayoría para suspenderlo como la mayoría absoluta, es decir, 66 votos. Tienen dos opciones de entre las cuales elegir para definir cuál de las dos es con la que se... Nicolás, tengo novedades. La suspensión por incapacidad. Tengo novedades que van a ser determinantes. Tengo el acta del Consejo de Ministros, donde dice que se rechazó, que el rechazo de plano del Congreso constituye una negativa de confianza. Y en esa medida es que se plantea la renuncia de Aníbal Torres Vázquez. Es decir, no lo dice la resolución que se publica en el Peruano, pero sí lo dice el acta del Consejo de Ministros. O sea, ya que el Congreso nos ha quitado la confianza, entonces renunciamos. 1. Y 2, Betsy Chávez acaba de decir esto que vamos a oír en el canal del Estado, en una entrevista. Ahorita, hace unos minutos. Por favor. Sin embargo, entiendo que desde el Ejecutivo ya se entendió esto como la primera negación de confianza. Correcto. ¿No? ¿Y están firmes en esa posición? Por supuesto. Nosotros hicimos un acta, ¿no? El acta, además que las personas, todos pueden ver en nuestro portal de PCM,
que indica la resolución suprema por la que se acepta la renuncia del doctor Aníbal Torres Vázquez en su calidad de premier en mérito a la carta de renuncia y la carta de renuncia en mérito al acta de sesión de Consejo de Ministros, donde indicamos nosotros por qué fundamentos jurídicos constitucionales esto constituye un rechazo de la confianza. Ahora bien, si decir esto, lo que estoy diciendo con esta claridad, va a implicar que no me den la confianza, o sea, yo no puedo obligar a los parlamentarios a que me den la confianza. Tenemos 2 minutos para cada uno. Bueno, creo que después de que esto que hemos escuchado. Aun cuando parezca que confunde, esto esclarece. Porque en realidad esto es una declaración de los ministros. Es la opinión del Consejo de Ministros. El acto de renuncia es individual de Aníbal Torres. El acto de aceptación de aceptación del presidente es un acto que no está refrendado por el Consejo de Ministros. No tiene el respaldo. Esto no es el respaldo de la aceptación de la renuncia. Esta es la respetable opinión del Consejo de Ministros. Entonces, si alguien, porque yo no, es más, no es solo Betsy Chávez. En la tarde, Aníbal Torres también ha dicho lo mismo. No, pero esto es un documento oficial. Dice, en este caso, el rechazo de plano de la cuestión de confianza constituye a todas luces una negación de la cuestión de confianza. Por lo tanto, la consecuencia es la crisis total del gabinete. Sí. En este sentido, al haberse producido la crisis total del gabinete, el Consejo de Ministros acordó por unanimidad que todos los ministros y ministras y el presidente del Consejo de Ministros presenten su renuncia ante el señor presidente de la República. Esto es un acuerdo del Consejo de Ministros. Pero el Consejo, pero perdóname, Nicolás, el Consejo de Ministros no decide. Pero escuchemos a César Delgado Guembes, por favor. Adelante. Mira, este es un caso, mi querido Nicolás y mi querido Omar, en el que el peor ciego es el que no quiere ver. Porque con lo que ha dicho la señora Betsy Chávez y el acuerdo del acta del Consejo de Ministros, me parece que ya estamos ante una situación en la que sería aplicable ese viejo proverbio que dice Roma locuta, causa finita. Ya habló Roma. Lo que quiere el presidente de la República es utilizar el rechazo de plano como una cuestión de confianza. Si tiene éxito o si no tiene éxito va a depender, en este caso, primero... Exitosa. Uy. Ahora sí creo que se colgó. El Tribunal Constitucional y en segundo lugar de las Fuerzas Armadas. No hay más. Claro, ahora, lo que está claro... Más allá de lo que tú digas, Omar, o sea, lo que está claro es que Betsy Chávez incluso está provocando al Congreso. Está diciendo, yo estoy diciendo esto para que me nieguen la confianza y a ver, nos vemos pues en la esquina, nos vemos a la salida, más o menos le está diciendo al Congreso. O sea, si ustedes me niegan la confianza serán 2. Eso es lo que le está diciendo Betsy Chávez. Y cerramos el Congreso. Eso es lo que ha dicho. Por supuesto. Si uno sabe leer entre líneas. Y es lo que ha dicho Aníbal Torres en la tarde. Y es lo que dice ahora. Lo que dice el profesor es Roma locuta causa finita. En el sistema peruano, el Consejo de Ministros no es Roma. El Consejo de Ministros no es el jefe de gobierno. El jefe de gobierno es el presidente y no ha dicho nada. Entonces, ante este acuerdo del Consejo de Ministros que expresa su opinión y dice el presidente debe aceptar la renuncia, el presidente acepta y dice por otra cosa. Bueno, ahora, en fin, vamos a ordenar la cuestión. Entonces, resulta que ahora el acto que se va a cuestionar en la competencial es el acta del Consejo de Ministros. ¿Se va a suspender el acta del Consejo de Ministros? No lo sé, pero... en fin, tenemos César, un minuto para terminar con justicia. No, lamentablemente, con todo el humor del caso y sin ningún tipo de ofensa, y lo que yo haría sería recomendarle a Omar que vaya a visitar al optómetra, porque no quiere ver la realidad ante la cual nos encontramos, que en realidad debería llamarnos muchísimo a preocupación, porque de lo contrario terminaríamos favoreciendo un acto de tiranía y despotismo del presidente de la República. Bueno, yo he aprendido esta noche del profesor que las actas del Consejo de Ministros son actos oficiales. Lamentablemente tenemos que terminar. Yo le agradezco infinitamente a ambos. Esto es un asunto muy delicado, pero lo que más me preocupa es que mientras esto está ocurriendo en las altas esferas de la política hay un país esperando por respuestas. Y de eso voy a hablar mañana en la editorial de Hablemos Claro, en nuestra edición regular de lunes a viernes. Muchas gracias una vez más a César Delgado Guembes, que ha estado conectado vía Zoom, y al doctor Omar Cairo, que ha estado acá en nuestros estudios. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas noches. Buenas noches.